Este 2021 se viene con toda y queremos agradecerles por ser parte de esta comunidad que cada día crece. A toda la gente de Patreon, de PayPal y PayU, muchas gracias por sus donaciones y por su apoyo que hace posible en gran medida este proyecto. Buenas. Hoy vamos a contar la historia de una epopeya de esas que ha transformado la vida de una ciudad y que terminó teniendo un impacto absolutamente poderoso e importante sobre América Latina y que empezó de una manera inesperada y pequeña en una ciudad muy sufrida. Estamos hablando de Rock al Parque. El sol calienta sin piedad, las figuras suelen estar. Su vida afila su puñal y las amigas se matan. Se calla la pereza, mira que me tienes tensa. Mi piel es pura tibieza, el seco es la para pieza. Eres candela que quema, eres la sangre. La vez pasada habíamos quedado en la importancia de las emisoras disqueras y la industria que empieza a traer el rock que está surgiendo en América Latina a Bogotá y luego a las demás ciudades de Colombia. Y esto fue en el 88, Bogotá en Armonía. Y para el 94 va a empezar el fenómeno que lleva 26 años, cumple este año, Rock al Parque. Para contarles esa historia hay que contarles una serie de anécdotas de lo que ha significado los cambios y los contextos tan complejos que hemos tenido en Colombia y en Bogotá. Resulta que la juventud, si bien existía como sujeto, digamos, la juventud, si bien existían como movimientos juveniles en Colombia, no tenían un sujeto jurídico, no eran sujetos políticos. Cuando nosotros estuvimos hablando al comienzo de estos podcasts de cómo el rock and roll va a crear un mundo para la juventud y cómo ese fenómeno cultural es particular de la segunda mitad del siglo XX y cómo en la cultura no existía una especificidad de la juventud y contábamos la historia de cuando uno era chiquito y oía a Walt Disney o era grande y trabajaba, pero no existía entre los 14 y los 25 años un lugar específico en la historia ni en la cultura para toda la gente que estaba desarrollando los criterios con los que habría de regir el resto de su vida. Y cómo el rock es lo que acuña exactamente eso, un mundo para la juventud, y lo va a acuñar en los conciertos y en los discos y en todo ese seguimiento del rock and roll en los Estados Unidos. Bueno, pues ese mundo para la juventud que va a ser el rock y que después se va a transformar en todos los grandes movimientos juveniles, estudiantiles, y que va a crear una masa crítica en la historia que va a ser tan transformadora en ese momento, aquí va a ocurrir en calidad de sujetos políticos alrededor de un hecho que va a ser definitivo para nosotros: la Constitución de 1991. Porque resulta que la Constitución de 1991 es el resultado de un movimiento estudiantil para transformar una constitución que nos llegaba rigiendo desde hacía 100 años
y que era totalmente ajena a la sociedad que ya en ese momento éramos. Entonces esto se va a dar a partir de una cosa que se llama la séptima papeleta, y la séptima papeleta va a ser la propuesta para cambiar la Constitución, y eso sale en el periódico y usted lo recorta y vota por eso. Y hubo una votación muy grande y la ganamos, y empezó la redacción de una nueva Constitución que nos diera la posibilidad de ser los que ya éramos en ese momento en la historia. Entonces, en esa Constitución queda claro que Colombia es un país pluriétnico, multicultural, diverso, un país con juventud. O sea, empiezan a aparecer una serie de sujetos políticos en esa Constitución que no estaban antes, que no estaban contemplados. Y en la medida en que empiezan a aparecer sujetos políticos, las comunidades afro, los pueblos indígenas, toda la diversidad que contiene este país empieza a ser nombrada por primera vez en esa Constitución, pues también quedan nombrados los jóvenes. Y en la medida en que queden nombrados los jóvenes, pues va a haber el campo y la posibilidad de que haya políticas de Estado para la juventud que antes no existía porque no eran sujetos políticos. Ese es el marco. Y resulta que en ese marco, ya cuando había por lo menos una ventanita de donde las instituciones pudieran generar algún apoyo, nosotros estábamos viendo la vez pasada el fenómeno desde las disqueras y desde las emisoras, pero va a haber otra pata que va a haber acá, que va a ser la institución. Y la institución va a tener un papel aquí como impulsadora de una iniciativa de los jóvenes. Una serie de jóvenes que estaban encabezados por Mario Duarte, la derecha, y una serie de bandas van a acercarse a lo que en ese momento era el Instituto de Cultura y Turismo, y ahí hay unas personas visionarias, en este caso, que son Berta Quintero, Gloria Triana, Silvia Casas, y empiezan a decirles que necesitan un espacio para poder participar, para poder hacer eventos, para poder hacer conciertos, para poder tocar. No tenían ni los instrumentos casi, ni la formación, ni los equipos de sonido. O sea, esto empieza de la manera más rudimentaria, más precaria, solo con las ganas. En un lugarcito en Bogotá que se llama El Planetario, en este lugar es donde se muestran los fenómenos celestes y donde está el observatorio, digamos desde donde se da el observatorio de las estrellas, y ahí funcionaba una oficina del Instituto de Cultura y Turismo, y allá fueron una serie de jóvenes y les dijeron apóyenos. Y en ese momento no solamente existen estas mujeres visionarias que los van a apoyar, sino que ya existe una política que hace posible que eso tenga algún tipo de lugar. La primera edición se va a hacer en el Parque Olaya Herrera. Pero va a haber una cantidad de gente que va a desbordar, que en ese momento son 7,000 personas, que para lo que va a ser Rock al Parque, pues es muy poquito, pero para el espacio donde se dio eso, pues era realmente muy grande. Y de la manera más pequeña va a empezar el festival de música rock gratuito más importante de América Latina. Entonces, porque los demás festivales son festivales pagos, pero es que esto es gratuito y lleva 26 años acá. Entonces empieza esto, pero esto es un fenómeno de las barriadas. Es un fenómeno de los rockeros de barrio, de los rockeros de combo, que se quieren encontrar en un punto donde se puedan expresar musicalmente. Y al mismo tiempo hay una pregunta, que es la pregunta que le hacemos a Berta Quintero: ¿a qué suena la ciudad? ¿Cuál es el sonido de la ciudad? Porque a través de una serie de convocatorias intentaron buscar, sondear el sonido de la ciudad, y el sonido de la ciudad suena a rock. En Bogotá, en la época, eran como 2,5 millones de jóvenes entre los 15 y los 25 años, 30 años, que no tenían un peso para ir a nada. Yo simplemente fui y le dije: mira, yo quiero hacer un concierto que es gratis, te pongan la tarima y el sonido y nosotros ponemos todo lo demás. Querían espacios más grandes. Dijimos, busquemos un espacio donde quepa todo el mundo. Se chimba de nombre, Rock al Parque. Tú fuiste el que dio el nombre. El nombre, sí, el nombre. Julio fue el que dio el nombre. Sí, pero yo tenía la idea y Berta fue la que nos dijo, háganlo. Algo así. Exactamente. Ay, qué dolor de la derecha, poco interminable, la tierra tiembla.
Entonces ahorita vamos a escuchar el testimonio de Berta Quintero, no solamente a qué suena la ciudad, sino cómo esto empieza a generar un espacio de posibilidades de expresión y de convivencia y de música en la ciudad. Bogotá entra al siglo XXI con una banda sonora absolutamente diversa, pero hay que reconocer definitivamente que el rock está más presente que nunca en el gusto ya no solamente de las jóvenes generaciones, sino de más de 5 generaciones que vienen asistiendo año tras año a los festivales de Rock al Parque. A partir de 1994, con la creación del Festival Rock al Parque, el rock se posesionó definitivamente en Bogotá y logró movilizar varias generaciones de diversos grupos de población a asistir a conciertos. Esta condición se vislumbró desde los años 90 en un estudio realizado por el Instituto Distrital de Cultura y Turismo, donde se demostraba que la preferencia musical de los jóvenes era por el rock. El movimiento rockero, además de consolidar una práctica musical, generó procesos sociales, culturales y políticos sin precedentes que transformaron las dinámicas de la ciudad, iniciando cambios en los comportamientos y actitudes de la ciudadanía. El festival, que ya cumple 25 años de realización continua, durante 5 días cada año, se ha convertido en un referente de convivencia y respeto a las diferencias al mostrar posibilidades para compartir sin violencia espacios públicos cuando se ofrecen condiciones adecuadas y se da respuesta a las demandas de los jóvenes. Después de escuchar el testimonio de Berta Quintero, fundadora de este fenómeno, fundadora de Administración y de Orejas, porque le paró bolas a la gente que fue y le preguntó. Entonces, hay una serie de condiciones. Se reunían los líderes, digamos, de los grupos y de las barriadas, y mientras se reunieran en el planetario no podía haber ningún acto de violencia, lo cual significaba como una especie de pacto de paz para reunirse, para organizar los conciertos, los grupos y todo lo que va a pasar. Entonces ahí vamos a ver otro fenómeno que tiene Rock al Parque, y es que Rock al Parque va a constituir un espacio de convivencia ciudadana, un laboratorio de paz, un encuentro entre nosotros como ciudad, que es importantísimo en una ciudad que ha vivido tanta violencia y donde los jóvenes vienen de escenarios profundamente violentos, tratando de buscar y encontrar otra forma de vivir acá. Y Rock al Parque va a hacer eso. Va a fomentar la cultura ciudadana, va a hacer posible un espacio de expresión. Todo eso va sucediendo sobre la marcha. Y una vez que eso suceda, cuando empieza esto a crecer, entonces cómo se va a dar la vigilancia, digamos, la seguridad de los eventos, de los conciertos. Entonces la idea era que la seguridad la hicieran los mismos pelados, para que los mismos pelados pudieran garantizar que fuera, digamos, desde la misma localidad y desde la misma comunidad que se dieran las condiciones de seguridad. Y eso nos va a llevar a otra cosa que se llama la creación de las fuerzas de paz, que son gente de la misma comunidad, de los mismos rockeros, de los mismos barrios, que son los que se van a encargar de la seguridad de Rock al Parque. Y para eso le vamos a preguntar a Vladimir Rodríguez, que está desde la fundación de los cuerpos de paz que van a hacer la seguridad de Rock al Parque. Entonces nos cuenta estas historias. Esto va a ser a su vez un laboratorio de paz, de la misma fuerza, pues es que en la misma fuerza hay de todas las tendencias musicales, de todos los combos que tienen que hacer un pacto de convivencia entre ellos para garantizar el pacto de convivencia de Rock al Parque mismo. Entonces escuchamos este testimonio de Vladimir de cómo fue la fundación de este fenómeno particular que es el cuerpo de paz que organiza la logística de Rock al Parque. Algo fundamental, algo muy importante, y es que Fuerza de Paz nace a raíz de esta idea de Berta, pero también con una brillantez que tuvo ella de vincular a jóvenes en una situación de vulnerabilidad muy alta
de riesgo muy alto y con un inconformismo profundo a un programa, a un proyecto que en sí mismo, Rock al Parque, genera una oferta institucional desde el arte y la cultura y permitió que muchos y muchas nos alejáramos de situaciones más vinculadas a la violencia urbana y concentráramos esfuerzos, energía, capacidad, deseo en torno a la música, al arte, la cultura y el entretenimiento. Y muchos y muchas de los que allí participamos, pues hoy tenemos diferentes carreras y profesiones en múltiples áreas y seguimos muy vinculados a la gestión cultural y a la creación, a la construcción de la industria en torno a el arte, la cultura y el entretenimiento. Entonces, nos cuenta Vladi esta experiencia y estamos aquí con los meros fundadores, o sea, la gente que estaba en la jugada y en la esquina del movimiento, para irles contando esta epopeya de rock, que tiene tantas paticas porque esta es una ciudad sumamente compleja, una sociedad muy compleja, y llegar a ser una historia de estas implica moverse en muchos frentes y en muchas arenas para lograr el hecho fantástico y maravilloso de que lleguemos a un punto donde 120,000 personas se encuentren a escuchar rock encantadas de la vida y todo bien. O sea, todo lo que nos pasa para que llegue a pasar eso son muchísimas cosas, porque es que antecitos de Rock al Parque y antecitos de Bogotá en Armonía, nosotros habíamos vivido una época de una oscuridad dantesca. Habíamos vivido la época más terrible, que eran alrededor de 2 o 3 años de bombas del narcotráfico. Nosotros no tuvimos acá las dictaduras que tuvo Argentina y el Cono Sur, ni tuvimos tampoco la censura de un partido único que mandaba totalmente la parada, como el caso del PRI en México. Pero nosotros tuvimos las guerras del narcotráfico, que durante 3 años nos confinaron en el terror de una muerte inmediata a la vuelta de la esquina. Uno no se imagina en esa época en que no venía nadie, esto no se veía un afiche para un remedio en las calles, estábamos totalmente sepultados, totalmente enterrados, y de ahí nos van a sacar el rock y el Festival Iberoamericano de Teatro. O sea, esta ciudad se va a reconstruir a partir del teatro y la visión de una mujer como Fanny Mickey, a partir del rock y también de la salsa como resistencia que en los bares, que esa es otra historia. Y luego vamos a hacer ferias del libro y vamos a hacer unas maravillas saliendo de lo profundo de la oscuridad. Vamos a crear una serie de eventos maravillosos en esta ciudad que nos va a dar una esperanza y una posibilidad histórica inimaginable 3 o 4 años antes de que esto pasara. Y eso, en una parte muy importante, va a ser Rock al Parque. Entonces el proceso es el siguiente. Primero, empezar a poder conseguir instrumentos para las bandas. De todas maneras, somos rockeros del tercer mundo, que como decía una vez el Chapulín Colorado, cuando le dicen: Chapulín, tiene 5,000 pesos, dice: no, si yo soy un superhéroe del tercer mundo. Hacer rock acá implica conseguirse la plata para los instrumentos, para los amplificadores, para los equipos. Todo toca hacerlo. Y esa es una diferencia fundamental con el rock anglo, porque el rock anglo viene de sociedades opulentas, donde la gente tiene los recursos
para poder invertir en todo lo que significa ser una banda. Y ni hablar si la banda es de ska, porque eso es un combo berraquísimamente grande. O sea, esto se puede complicar tanto como se complique el ritmo. Entonces, hay que conseguirse la plata, los equipos, hay que conseguirse las condiciones técnicas mínimas. Y eso es lo que se hace durante las primeras ediciones de Rock al Parque. Ya el segundo ya empiezan a conseguirse espacios más grandes, entonces se puede conseguir hasta que ya lleguemos al Simón Bolívar. A mí me tocó ser jurado de la tercera edición de Rock al Parque. Y ya en ese momento eso ya era grande. Ya era una cosa grande en el Simón Bolívar, y es que se les fue empezando a crecer el enano y ya no podían los mismos del instituto clasificar las bandas. Entonces tuvieron que llevar jurados que fueran de otra parte, que fue el caso de nosotras. María Elena Vargas y yo trabajábamos en la franja de rock de una franja de rock que existía en la emisora de la Universidad Nacional, la Radio Universidad Nacional, que se llamaba la franja de 6 a 7, la franja de rock. Y cada uno de esos días había una tendencia totalmente distinta. Los lunes era 5 décadas de rock, los martes era la hora de la resistencia, que era mucho más una cosa blusera, los miércoles era Psicosis, uno de los primeros programas de metal que hubo en la ciudad, los jueves imaginarios del rock, que era la parte mía, y los viernes rococó. De esa franja de rock surgió un movimiento que se llamaba el Colectivo Inconsciente, y es a nosotros, en tanto rockeros, franja y movimiento, que nos convocan para ser jurados de la tercera edición. Ahí estamos con Chucho Merchán, que es el papá del rock en Colombia. Sí, que fue impresionante haberlo conocido, con Camilo Pombo. Escuchamos 185 bandas, 26 demos diarios. Los demos llegaban en cassettes. Ahora las convocatorias se hacen en bandas en vivo, pero en el momento los demos llegaban en cassettes. Y de ahí es cuando les cuento que de esos 185 bandas, por ahí 100 sonaban a Soda Stereo. O sea, Soda Stereo va a marcar la música del continente como ningún otro grupo. La impronta de Soda Stereo resuena en el mapa de América Latina, del sur del Río Grande hasta la Patagonia. Sí, es impresionante la influencia de ellos. Entonces, por eso lo digo, aparte de que los amo y soy fan de ellos, es que los oí en toda la influencia de las bandas, como para poderles decir qué tan importante ha sido Soda Stereo. Entonces esto va creciendo. O sea, la experiencia mía fue en ese momento, y esto era una logística muy brava, porque ya en ese momento era un festival muy grande, y esto es con camilleros, y esto es con ambulancias. Ahí en la logística estaba Vladimir, estaba Silvia Casas, ahí estaba todo el mundo en ese momento. Esto era un festival que involucraba a toda la ciudad. Antes de continuar con esta historia que estamos contando hoy, quiero introducirlos a un proyecto que a mí me parece súper maravilloso, y además es un proyecto muy pionero. Se llama Radio Ambulante. Me gustaría que lo escucharan y lo conocieran. Y voy a ponerlo en las palabras de ellos para que ustedes sepan de qué se trata. Hola, soy Daniel Alarcón, productor ejecutivo y presentador de Radio Ambulante, uno de los podcasts más escuchados en español. Si te gusta Diana Uribe y su forma de narrar, seguramente te vas a enganchar con Radio Ambulante. Cada uno de nuestros episodios cuenta una historia desde diferentes lugares de Latinoamérica. Son crónicas periodísticas que te ayudan a conocer la riqueza y la diversidad de nuestra región. Hay de todo, episodios de familia, de fútbol, de amor, de ciencia y mucho más. Busca Radio Ambulante en Spotify o en tu aplicación favorita. Nuevos episodios todos los martes. Te va a gustar. Hay una historia que era muy divertida. Yo estaba lesionada y sin embargo estuve en el festival, y de pronto una chica le cuenta a Silvia, pero con una tranquilidad increíble: ¿le puedes decir por favor a mi esposo por el micrófono que estoy en trabajo de parto? O sea, en una multitud, solo sacarla de ahí ya era un camello, ¿eh? Y Silvia se pone pálida, y de pronto, y logran sacar a la chica. Serían las 2 de la tarde. Y a las 8 de la noche llega de la clínica el padre, se sube en tarima y cuenta que nació un niño.
Y eso fue muy bonito porque era una manera de participarnos de gente que nacía en ese momento cuando se estaba haciendo Rock al Parque. Entonces, bueno, anécdotas miles de todo lo que va pasando. La idea es que primero se conforman las bandas, se hacen los pactos para poderlas crear, se crean las condiciones, se consiguen los jurados, tenían que por lo menos haber grabado un CD, mínimamente. El demo iba en cassette, pero ellos tenían que haber hecho por lo menos un CD. Luego, la idea es empezar a invitar bandas extranjeras para empezar a tener un nivel de comparación, de exigencia a nivel musical de las bandas que teníamos nosotros con las bandas que venían afuera. Y entonces viene Fobia de México, la primera. Y así el Festival de Rock al Parque empieza a medirse con el rock que se está haciendo en el continente. Poco a poco se va dando. Como esto era un festival distrital, entonces al principio se hacía solamente entre bandas que existieran en la ciudad de Bogotá, porque era el distrito capital el que hacía la convocatoria. Entonces venía gente de otras partes de Colombia y se venía a vivir 4 meses a Bogotá, con lo que significaba pagar vivienda y comida en esta ciudad que nunca ha sido barata, para poder entrar en la convocatoria y poder participar en la posibilidad de ser escogido para Rock al Parque. Y Rock al Parque se va volviendo la medida del rock de la ciudad, y participar en un Rock al Parque se va volviendo una cosa muy impresionante, y es en ese escenario en donde florece en toda su magia, en toda su dimensión y en toda su grandeza Los Aterciopelados. O sea, es ahí donde ellos se hacen tan importantes, tan impresionantes entre nosotros. Y como les digo, la derecha, fundadores, Mario Duarte, ¿sí? La gente que nos va dando el pulso, que nos va dando la fuerza para empezar a crear, y esto le va a dar un apoyo al rock impresionante, y entonces empiezan las bandas a profesionalizarse, a hacerse cada vez de mayor calidad, mayor cantidad de bandas, cada vez hay más gente. Ahora, para esto toca que las bandas puedan tocar entre sí, porque es que al principio eso no se podían meter los ponquetos con los metaleros. Después vamos a hablar de la escena de metal en el otro programa, de las escenas como tales, ¿ve? De la escena del reggae, de la escena del metal, pero por ahora para Rock al Parque, que es nuestro tema de hoy, no se podían juntar en las primeras ediciones. Entonces, por ejemplo, los metaleros tocaban en otro espacio que se llama La Media Torta, un espacio al aire libre donde tocaron 40 bandas de metal en una ocasión. Después ya todo el mundo podía tocar en un mismo escenario, pero no al mismo tiempo. Entonces tocaba las horas, tocaba graduarlas para que no se encontraran todos, porque eran grupos, combos, tribus urbanas muy distintas. Después empiezan a poder convivir. Y esto se va volviendo un laboratorio de convivencia y de bacanería social muy, muy interesante y chévere y increíble de vivir. O sea, nosotros nos vamos construyendo y nos vamos transformando bailando en Rock al Parque. Por eso es tan bonito, es que es bonito por muchas razones. Musicalmente hablando, esto es la locura, ahorita vamos a hablar de eso. Aquí va a surgir gente como las 1280 almas, que eso son palabras mayores en la ciudad. Hay gente que se los tatúa, se tatuaba el pececito de ellos en sus brazos, porque ellos eran los seguidores de las almas, y las almas tenían muchas canciones muy duras, una de las cuales se llamaba El Platanal, que es una radiografía brutal del fenómeno de violencia que nosotros estábamos viviendo, que no nos ha dejado. Digamos, todo esto lo hemos tenido que hacer en la mitad del señor Matanzas, como nos dice Mano Chao, y ahí seguimos, haciendo lo que podemos. Fosa en el Platanal, el aire huele a mal. Fosa en el Platanal, punto final. Solo es segura la muerte cuando es violenta. Es también el hambre, aunque vaya más lenta. Carne, mal, fuego cruzado,
Urabá sangriento. En la escuela balacera se lo lleva el viento. En la escuela balacera impone silencio para la mujer que llora por los hombres muertos. A los hombres muertos. Rock al Parque crea como un espacio de esperanza, ¿sabe? De posibilidades. Y va creciendo y va creciendo. Y empiezan a llegar las grandes bandas hasta que hay un momento en que para América Latina venir a tocar a Rock al Parque se vuelve una cosa que aprestigia a las bandas. O sea, al principio era como que nos hicieran el favor de venir y luego ya se va volviendo caché venir a tocar a Rock al Parque, ¿sí? Y luego nuestro rock va subiendo de nivel, ¿sí? Y ya tenemos mucha más gente para llevar a un festival de estos, y esto se va retroalimentando una cosa con la otra y se van empezando a generar más escenas, como les digo, escenas de punk, escenas de ska, escenas de reggae. Ya después empezamos a tener varias tarimas. Vamos a tener muchas más presentaciones. Nomás para el momento en que se hace la edición número 15 de Rock al Parque, ya para ese momento habían venido bandas muy poderosas, muy grandes, y nosotros ya teníamos bandas de gran calado. Esto va a ser una forma de crecimiento, una forma de construcción de ciudad que se va dando al mismo tiempo. Ya para ese momento ya había venido Molotov, ya había venido Café Tacuba. En el momento de Café Tacuba a mí me tocó, entre los muchos Rocks al Parque, una vez que duraron 1 hora cuadrando sonido, y nosotros, en ese ánimo lúdico que tenemos los colombianos, empezaron las chicas a amenazar con que se iban a encuerar, como dicen los mexicanos, durante el tiempo que se cuadraba el sonido, y eso se volvió como una jugarreta entre el público, una cosa bien bacana. Y de pronto llega Rubén, el de Café Tacuba, Cosme, en ese momento, y dice: antes de empezar, queremos agradecer. Entonces nosotros pensamos al Instituto de Cultura y Turismo, a la alcaldía, a la institucionalidad. Dice: a todas aquellas personas que con sus bonitos cuerpos entretuvieron al público mientras se hacía el sonido. Entonces ahí nos ganaron, se ganaron a todo el mundo, porque fue una manera maravillosa y presentan de la manera más impecable, María, con un sonido verdaderamente maravilloso, como se presentó en ese momento Café Tacuba, o sea, con toda su increíble capacidad musical. Y ellos empiezan a entendernos y nosotros a entenderlos a ellos. Nosotros aquí ya tenemos a Superditio, tenemos a Kraken, y un día Kraken se va a presentar con la Filarmónica, y eso fue de las cosas más impresionantes y sublimes ahora que nos dejó el cantante que tanto nos hizo creer en su vestido de cristal, Elgin Ramírez, el Titán. Entonces se presentó Kraken con la Filarmónica, ya cuando esto va cogiendo toda la fuerza que va a coger, y ya empiezan a llegar gente muy seria, ¿no? Apocalíptica. Viene ya acá, y todas las bandas que empiezan a ser importantes en América Latina van a llegar acá. Ya hace tiempo se venció la idea de que tenían que ser solamente bandas bogotanas, y empiezan a llegar bandas de todo el país que pueden acudir a las convocatorias. Entonces ya no es necesario venirse acá 4 meses antes a pasar frío, porque esta ciudad en Colombia le dicen la nevera. El resto del país es caliente, salvo el sur. El resto del país es caliente. Frío es Bogotá. Entonces además se tocaba venirse para la nevera, ¿sí? A quedarse aquí a escampar frío, a ver si lograba usted entrar en una convocatoria de esas. Ya no es necesario. Ahora ya pueden venir las grandes bandas de Medellín, y ahora puede venir La Pestilencia y contar esas historias brutales y desgarradoras que tienen para contar los rockeros de Medellín, que han vivido el rostro del horror en muchas ocasiones también. Entonces empiezan a llegar las grandes bandas. Aquí empieza a aparecer gente que se viene en bus desde el Ecuador y que se viene desde Caracas. Y a la salida del Rock al Parque uno ve la mano de buses
que van para Barranquilla, eso son 25 horas, que van para Caracas, y este festival empieza a volverse tan impresionante que la gente viene desde Lima también acá, a pasar 3 días de rock y de pogos, y de un baile catártico, frenético. Eso se va llenando hasta que se aprieta a un punto que uno ya no puede respirar. Pero todos nos las ingeniamos para seguir bailando ahí. Y entonces empiezan a llegar las grandes bandas, todos aquellos de los que nosotros hemos hablado: Luis Alberto Spinetta, Auténticos Decadentes, Calamaro, Los Pericos, Fito Páez, Sepultura, Angra, Zoom 41, Chancho en Piedra, Mon Laferte, Musicaria, Exodus, Dead Kennedys, Suicidal Tendencies, Anthrax, Fobia. Nosotros, bueno, vamos a hablar de ellos después. Caifanes llega como Jaguares acá, en el momento que se presenta en Rock al Parque. Molotov, impresionante esa presentación. El Tri, La Maldita Vecindad, Brujería, Control Machete, Julieta Vanegas. Viene también de la escena del reggae, particularmente importante para mí, Black Uhuru, y definitivamente porque es parte de nuestras entrañas, Mano Chao. Sí, Mano Chao es parte de nuestro corazón, él es parte de nosotros también. Entonces van a venir las grandes bandas y vamos a ver todo el rock de América Latina atravesarse con la historia de Rock al Parque. Compartir este escenario con todas las bandas que dejaron la piel aquí durante 3 días. Bogotá, aquí presente, Radio Bemba, por la carretera. Listo Bogotá, listo Radio Bemba. Hay un punto en donde todo este fenómeno del rock en español se encuentra con el fenómeno de una ciudad que está renaciendo de las cenizas y que trae la esperanza en forma de grandes conciertos. Y esto que les digo que es la dificultad enorme de hacer rock en Hispanoamérica, que significa ir contra el viento en todas las condiciones y con todas las dificultades que este continente, que tiene todavía tanto por resolver, lo hace también a través del rock. Es el punto donde se encuentran todas estas historias de las disqueras, de las industrias, de la guerra de las Malvinas que libera el rock en el sur para que lo podamos conocer, de las barriadas que vienen a hacer una propuesta donde se puedan expresar, de una ciudad que está intentando vivir una historia diferente, de una constitución que garantiza que exista o por lo menos nombra a una juventud. Todo esto se nos va a cruzar en Rock al Parque. Rock al Parque siguió creciendo, llegaron los Toreros Muertos, una presentación absolutamente increíble, que era cuando ellos decían que en Bogotá en Armonía, cuando nos vieron éramos una ciudad aterrorizada, y que ya después, cuando vienen a Rock al Parque, mucho tiempo después, ya encuentran una ciudad mucho más fresqueada, mucho más cosmopolita. Nosotros vamos aprendiendo también a relacionarnos con otras culturas, a relacionarnos con otras narrativas, porque, pues como le digo, duramos mucho tiempo encerrados por todos los fenómenos que nos han aquejado a nosotros en la vida. Y el rock nos va dando esta ventana y esto va generando muchísimo empleo, que la comida, que las pintas, que todo eso se va creando una cultura alrededor de Rock al Parque que va creciendo también a medida que va creciendo el festival. Y el festival se va a volver el más importante gratuito de América Latina, y toda la gente
que hemos apreciado, querido, amado en todo el continente llega acá. Y nosotros vamos a tener a Superlitio y al Doctor Carápula y vamos a tener a una gran cantidad de grupos que van a poder crecer y vivir de la música, porque al principio no se podía vivir de la música en este escenario de Rock al Parque. Y aquí vamos a ver a Miranda y a los Babasónicos y a los Scatalites y vamos a ver a toda la gente de la esquina del movimiento. Les insisto, eso es una cosa absolutamente impresionante para una ciudad donde no venía nadie, para una persona que como yo, rockera de los tiempos anglo, donde no llegaban los discos, ni las revistas, ni las reseñas, ni los grupos, porque nunca los íbamos a ver. Vivir la experiencia de Rock al Parque es como vivir el sueño, el paraíso del Edén, de una utopía ni siquiera imaginada, que llegáramos a tener este nivel de bandas y de festivales, y después la ciudad va creciendo y se vuelve uno de los puntos de giras, porque los grandes grupos después, como ya lo que sería después U2 y lo que sería Coldplay, todos esos, iban a Buenos Aires, iban a México, iban a Brasil. Esto de lo saltaban, quedaba en la pura esquina, pero se lo saltaban. Fenómenos como Rock al Parque van a hacer que las bandas nos consideren en las giras y que luego llegue el apoteósico concierto de Metallica, que eso después les contaremos, que va a ser como un hito en la historia de la ciudad. Es decir, Rock al Parque nos abre las puertas para ser parte fundamental y una parte importante de la escena rockera del continente. Esto es lo que hemos vivido nosotros acá. En el 2019 cumplimos 25 años. Cuando participó Juanes e hizo un homenaje a la memoria y a la conciencia de todos los líderes sociales que están siendo asesinados en Colombia. El apoyo institucional le garantiza la continuidad, porque es lo que permite que en el tiempo se siga garantizando que se haga el festival. Contra viento y marea, esto no ha sido nunca fácil, con las burocracias más impresionantes, en una sociedad donde, como en todas las demás sociedades donde se da el rock, ha habido una estigmatización muy grande de la juventud, donde había un temor muy grande a la juventud, donde siempre, eso es una de las características que pasa con el rock, que a la juventud y a los rockeros la sociedad tiende a temerles más que a escucharlos. Tiende a temerles porque de pronto no entiende sus códigos, porque no entiende los nuevos lenguajes, porque tiene rabo de paja y le dicen de que está enferma, por muchas cosas. Pero contra los estigmas frente a la juventud, contra las burocracias, contra las diferentes formas de violencias, contra la desesperanza, contra el encierro, contra el confinamiento, el antídoto más utópico e imponente que esta ciudad ha sido capaz de tener. Nosotros nos llamamos 2.600 metros más cerca de las estrellas porque quedamos muy arriba. Nosotros estamos arriba de la cordillera de los Andes. Más alto que nosotros es La Paz, en Capitales, en Bolivia. Pero estamos en el techo de la cordillera de los Andes. Esto es difícil llegar acá muchas veces. Y ahí, 2.600 metros más cerca de las estrellas, donde a la gente le falta el aire cuando viene, ahí hemos hecho Rock al Parque. Entonces, la historia del Rock al Parque es que está, que continúa, que existe y que ha sobrevivido a todas las cosas que nos han pasado y que es la escena de rock más importante que ha construido la ciudad. Por eso, Rock al Parque es una epopeya y para nosotros es tan importante en el relato musical y ocupa un lugar protagónico en esto de hacer rock en Hispanoamérica. Es la historia que nosotros hicimos y donde nos encontramos con las grandes bandas de América Latina que hemos venido reseñando, contando, amando, cantando a lo largo de estos 4 programas. Nos falta todavía uno, el de las escenas y el de rock en Cuba, porque vamos a terminar con los Rolling Stones en La Habana, ¿sí? Ese es el siguiente y último capítulo de nuestro recorrido por la epopeya de tratar de hacer rock en Hispanoamérica, pero dentro de los capítulos de hacer rock en Hispanoamérica
uno fundamental, importante y trascendental es Rock al Parque. Por eso le hemos dedicado este capítulo, por eso hemos hablado con sus fundadores, con algunos de sus fundadores y reseñado algunas de las muchas bandas que ha habido en escena. Obviamente son muchísimas más, tanto las internacionales como las nuestras, y no terminaríamos de nombrarlas si nos pusiéramos en eso, porque son 25 años. Entonces usted imagínese cómo nombrar eso. Pero esto, alrededor de las transmisiones que se dieron, esto va a crear un desarrollo de ciudad y de convivencia, que es parte de lo que lo hace tan importante. Porque para nosotros los experimentos de convivencia son muy valiosos, con la bravura de la historia que nosotros hemos tenido. Entonces hoy, desde el Parque Simón Bolívar, debajo de las tarimas, en medio de los aguaceros que han aguado cualquier cantidad de festivales de estos, porque se hacen normalmente en la época de las lluvias, inclusive lo intentaron cambiar porque en esta ciudad llueve duro, mucho y bravo, y es mucho frío cuando caen esos aguaceros. Cuando vimos a Kraken con la Filarmónica, lavaos, cuando vimos a Apocalíptica en medio del aguacero más bravo, entre los aguaceros, la altura, la dureza de nuestra historia, el tesón del rock y la evolución de las bandas, hemos hecho durante todos estos años Rock al Parque, y esa era la historia que les queríamos contar hoy. Entonces, desde la Constitución de 1991, la séptima papeleta, Un Mundo para la Juventud, el tiempo terrible de las bombas, los grandes estadios, los grupos que llegan, los rockeros, las fuerzas de paz, la fe de la música, la cultura ciudadana, la convivencia, los grandes grupos de rock que vamos a desarrollar y a ver, los cierres de Café Tacuba, los aguaceros, la gente que viene desde los buses a 24 y 30 horas de camino para estar 3 días pogueando en ese escenario donde es posible toda la utopía de una ciudad a 2.600 metros más cerca de las estrellas. En la narración, Diana Uribe, y para ustedes feliz día cualquiera que ese día sea. Este podcast fue posible gracias al equipo de la Casa de la Historia: Diana Suárez, Elena Beltrán, Arturo Jiménez Viña, Daniel Moreno Franco. Grabado en Los Gatos Estudio, la edición y la musicalización de Eduardo Corredor Fonseca, de Rueda Sonido, y siempre con la ayuda fuerte y poderosa de Santiago Espinosa Uribe y Laura Rojas Aponte del podcast Cosas de Internet. Para este relato contamos con los testimonios históricos y fundacionales de Berta Quintero, Silvia Casas y Vladimir Rodríguez, que con sus historias nos contaron cómo fue que surgió todo esto. Y recuerden que la lista de las canciones la pueden encontrar en las notas de YouTube de dianauribe.fm.